Okay, let's begin. And well, in our previous lessons, we discussed about conditionals, but in real life, of course, you make a sentence in the past, etc. Then we discussed about the passive, right? So today we are going to improve what we have learned before, okay? The conditionals and the passive, of course, because they have a speaking. Okay. So let me show you because I want to teach some words here. This one, wish and if only. Okay. Can you see my screen? Of course. Yes. Wish if only. For example, Gabriela, if I say, I don't have money, I am sad. You say, if you had money, you would be happy, or you wouldn't sad, right? You wouldn't be sad. Amazing. So in Spanish, you can translate it, si tuvieses dinero, serías feliz. You see? O no estarías triste. You got it? Sí. Today we will learn ojalá and si tan solo. It's the same. Wish if only, ojalá. Okay? And it's pretty similar, but what is the difference? That you don't need a result. Do you remember? For example, I don't have money. You say, I wish I had money. Ojalá tuviese dinero. And it's the same. For example, back shift. I don't have money. You say, I wish. What is the past? I don't. Present. I don't. Sorry, I wish. I wish I have, or I wish I had. I wish I have. I wish I had in the past. Let me do this. So you say, I'm sorry. You say, I don't have money. So you say, I wish I had money. This is present. And this is past. But remember that you can also say, if I had money. What is the difference? No tengo dinero. Ojalá tuviese dinero. Si tuviese dinero. You see? Ojalá tuviese is a wish. And this, a hypothetical situation. And the same, you have the past. You get it? Okay. So then when I didn't pass the exam. This is in, let me change the color. This is in the past. You say, I wish. I wish I have. I wish I thought I have passed the exam. Or you say, if I had passed the exam. But remember, Gabby, that when you use these conditionals like if, you always need the result. You need the result. But when you say, I wish I had money, you don't need it. It's not necessary. It's not mandatory. Okay? I wish I had passed the exam, and that's it, because it's just a wish. Did you understand? Yes. Amazing. Another word that you can use instead of I wish, you can say if only. You can say, if only I had money, or I wish I had money. If only I had passed the exam. I wish I had passed the exam. Did you understand? Okay. If only I had money, sería. Yes, if only. You say, if only I had money. Or I wish I had money. Oh, Okay. well. Any questions? No. Yes, today we practice vocabulary and words because we have a conversation part, and I will ask questions, different questions, and you need to include this part. 3, any questions? No, right? No.
Perfect. Let's continue. So this is the topic. You understood the topic before I explain. You understood. This is the first slide. Let's begin. Conditionals. You know, there are two parts. The conditional, they always have a result. You know, the second part. And real it's not necessary for you because you know how to use it. You know, you don't need this. But just remember, imagine that you want to teach. You have here the zero conditional, of course, the zero conditional, general truth, or when we give advice. I have a headache. Stop watching TV. You see? Mom, if I am not good at English, study more. You see? Like, you don't need to like create another sentence. It's the same. In the zero conditional, of course, well, I'm sorry. You can use if or when, but what is the difference? The word if implies that the situation happen less frequently, and the word when implies it happens more frequently. For example, imagine I work, listen to this. I work from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, I work from Monday to Friday. So I work every day. I work every day, every day, every day, every day. So imagine this. I work every day. Take into consideration. If I have a day off, I usually go to the park. Okay. For example, in 1 month, I have 1 day off. If I have a day off, because I don't usually have days off. You see, if I have, because I don't. And the second one, so it implies that having a day off from work is not frequent. But when I go to my favorite restaurants, because I go, twice a week or whenever I can, the waiters greet me. You see? Okay. When I go, if I go. Did you understand the difference? Yes. Another example could be, for example, I teach pronunciation in every class. Yes. Of course. So you say, when Carlos teaches me English, he explained pronunciation, because I explain like in every class. It's frequent. It's frequent. I mean, if I have 5 classes per week, maybe 3 or 4, I explain pronunciation, of course. But you say, if Carlos teaches me, he explained pronunciation. If is not frequent. It could be 1 day. You see? If is less frequent than when. Okay? So for example, you say, my baby. If the baby goes to school, he cries, or when the baby goes to school, he cries. What is the answer? What is the answer? Your baby. Yeah. When you say, when the baby goes to school, he cries. Or if the baby goes to school, he cries. Depende. You know, the baby cries when they go to school in every day. You see? Okay. Or not? Or it depends. It depends. Okay, imagine that you live in another country. You are my sister. You live in another country. And I say, hey, Gabby, if you come to my birthday, I am happy. You see? If you come, because it's not frequent. Maybe you can come to my party like in 2 years, in 3 years, but I don't know. But imagine that you are my neighbor. So you usually come to my house like 4 times a week, 5 times a week, right? So you say, hey, Gabi, when you come to my house, please close the door. You see? When you come to my house, did you notice the difference? Yes. In Spanish, or it is okay? It is okay. It is okay. That's great. Let's continue.
First conditional. If the weather is nice, we will go for a walk. Possible, of course. We skip that part. Remember that you can use unless. Unless means if not. Okay? Unless. If not. Carlos, how can I use unless? It's difficult for me. In Spanish, you need to know how to use a menos. A menos que. Si yo te digo, for example, no vas a la fiesta a menos que vayas a las 6. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo tengo que decir? ¿Cuál es lo correcto en español? Quiero ver si hablamos bien. ¿Irás a la fiesta? Irás a la fiesta a menos que pases el examen. O digo, no irás a la fiesta a menos que pases el examen. Según tu español, ¿cuál es lo correcto? No irás a la fiesta. No irás a la fiesta. ¿Por qué, Carlos? Sí, primero tienes que decir algo negativo. No irás a la fiesta. El a menos en inglés sería Unless. unless, que significa if not. Sería así. You won't go to the party. You won't go to the party unless you pass the exam. Or if you don't understand the word, you say, you won't go to the party. Oh, sorry, I forgot to mention to write before. If you don't pass the exam, you see? If not. You see, Yes. you won't go to the party if you don't pass the exam, or you won't go to the party unless you pass the exam. Did you understand? Yes. Amazing. Next. Remember that you can change the order. Imagine that you want to take an exam. You want to take an exam, Gabby. You want to sit an exam. Well, if you have the possibility to write a sentence, you have to write your opinion. Use this grammar because it's more difficult, right? You see, yes. Good. So condition, first condition, real future possibilities. If it rains, we won't go to the beach, easy peasy. Then we have as long as, or providing that. You can also use the word provided. Al menos. Siempre y cuando. Or you can say, but only if. So they'll succeed, but only if they try hard, or they'll succeed as long as they try hard. You can say they'll succeed, providing that they try hard. They'll succeed, provided they try hard. Remember that, providing that, as long as, provided, but only if, siempre y cuando ellos tendrán éxito o serán exitosos, siempre y cuando lo intenten seguido. Did you understand? As long as, provided, but only if, and provided? Yes. So this is what I need you to use when you speak. You can say, Gabby, what is your favorite place to go in the afternoon? You say, well, unless I have anything to do, unless, a menos que yo tenga algo que hacer, you see, unless I have to do my homework, I don't go to the park. You see, a menos que no tenga nada que hacer, no voy al parque. You see? Or, you know, hey, Pepito, if you, okay, you will play the PSP, you will play with the PSP as long as you finish your homework. You will go to the party, providing that you pass the exam. You will, whatever, first conditional. Did you understand? Okay. Yes. Amazing. Then we have as soon as. As soon as, tan pronto como. Okay? You use this structure in the first conditional. Recuerda que para la cero condicional usamos el when y el if, ¿cierto? Listo. El if es menos frecuente que el when. En la primera condicional utilizamos el as long as, providing that, provided, but only if y el as soon as.
Okay, remember, after these words, you use the present simple. After as long as, present simple. After provided, present simple. After but only if, present simple. After as soon as, present simple all the time. But before these sentences or structures, you use the future. Okay? Yeah. Okay. Yes, remember, after this word, present simple. Of course, you have unless, a menos que, right? Remember that you have when, as soon as, by that time. What is by that time? Para cuando, for example, by the time you wash your hands, para cuando te laves tu mano en ese momento, I will take the exam. Tomaré el examen. Para cuando ocurra ese momento, ¿qué pasará? En ese momento. You see? Or when as soon as I finish the class, I will go to my job. Tan pronto como termine mi clase, presente simple, coma, iré a mi trabajo. I will go to my job. You see? Yeah. Yes. Next, practice time. Choose the correct option for the verb. Please, Gabby, read and choose the best option. I'm gonna take a shower as soon as I get home from the gym. Okay, because after as soon as, present simple. Next. Unless I find my watch, I'll have to buy a new one. Yes, a menos que encuentre mi reloj. I mean, si no encuentro mi reloj, siempre trata de usar el inglés, pero para que no te estés equivocando, ponle en tu cerebro como, si no. So, I go to the party. Si no voy a la fiesta. So, unless I go to the party, unless I go, if I don't go, you see? That's great. Number 3, continue. If the surgery isn't Is successful, he will have to. he'll have just 6 months to live. Next, you. You'll have a great time if you go to Rio. Mason. We will be disappointed if nobody comes to our party on Friday. Perfect. Number 6. If you forget your wife's birthday next week, she'll be upset. Yes. Number 7. I'll give him the documents when I see him later today. Next. When I get married, I am going to have a simple wedding. Okay, that's perfect. Let's discuss now. Hey, Gabby, I have a question. Do you drink alcoholic beverages when you go to parties? Um, Again, the question? No. No. When do you drink alcoholic beverages? Unless I don't drink the medicine. Unless I don't eat medicine. Drink. Unless I don't look at the sentence. Okay. Look at the sentence. Wait a minute. Take medicine. You said this. I say, the question is, when do you drink
alcoholic beverages, okay? And then you say, unless I take medicine. Yo te pregunté, ¿cuándo bebes bebidas alcohólicas? Y me dijiste, a menos que tome medicina. Si tú me dices, a menos que, esto viene a ser un, if Unless I I don't. don't take medicine. Ajá. Dice, si yo no tomo medicina, ¿cierto? Ajá. So I you drink. say, unless I take medicine, I drink alcoholic beverages. Ajá. Truco para que nunca te equivoques, Gaby, después del inglés, di una oración en afirmativo. Ah, ok. ¿Ok? Para que no estés pensando el inglés y a menos que tome medicina, ¿qué significa menos que? Ah, si no tomo medicina. If not. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿No? Sí. Okay, it's okay. It's great. It's great. Okay, do you dance when you go to parties? As long as I go to party, I go to the party. Okay, I as long dance. as I go to parties, siempre y Ajá, cuando voy a fiestas. ajá. I dance. You I go to- dance. You can say, for example, the question is, do you dance? No trates de usar las palabritas, no las fuerces, sino como tú responderías, porque tú en español dirías, bueno, irías siempre y cuando tú vas, irías siempre y cuando pase el examen, irías siempre y cuando las palabras te fluyen a ti de la nada, ¿ok? No lo trates de incluir en el inglés, no, responde y yo te digo, aquí podrías haber incluido, because you didn't. Here, you could have, okay? Again. Do Okay. do you usually go to restaurants? Do you usually go Pero to sí restaurants? puedo usar, si me sale, sí puedo usar, ¿no? Ah, of course, sí te sale, sí. As long as Ajá. it's As long as. Ay, no sé lo que quiero decir. ¿Qué quieres decir? As Con long Z. as, As long as. as long as is weekend, I Ok. go to Siempre y the cuando sea fin de semana. Ok, veamos aquí. As long as, cuando tú no tienes el sujeto, no es ni I ni you. Mira, es fin de semana. Ok. Vas a usar el pronombre it. Siempre, Gaby. No puedes decir el verbo solo, dices it. It. As long as it's, because it is on the way. Amazing. That's it. Ok. Siempre y cuando sea el fin de semana. You see? Okay. Or you say, as long as it is Sunday or Saturday. You see? It's okay. Next question. Next question. Do you play sports? No, No, currently I don't play sport. you don't play sport. When you were a child, did you play sports? Yes. What kind of sports did you play? Football, tennis, Football and tennis. And why not swimming, for example? Unless it is summer. Unless it is summer. Okay. I go swimming. No, I And went. when you say unless it is summer, I go swimming. Let's write your answer. Let's analyze. You say, wait. No tenía unless it is summer, I go swimming. Look at this. ¿Qué significaba el unless? A menos que. A menos que viene a ser un if, Si no. if not. Entonces digo, if it isn't summer, I go swimming. O sea, te ibas a nadar cualquier temporada menos en verano. Al revés.
Dice, si si no es verano, voy a nadar. Quiere decir que nadas en otoño, en primavera. Ajá. ¿Qué tendrías que decir? Cuando es verano, o tienes que decir as long as, siempre y cuando Si no, it is, unless it is winter, I go swim. unless it is winter. Si no es winter, voy a nadar. Okay. Unless it is winter, I go swimming. Oh, I go swimming unless it is winter. You see? Mhm. Okay. Next question. Do you dance in your house? Yes. How long do you dance in your house? How long? For 1 hour, 2 hours, 3 hours. When I play with my kids, When you play with your kids. What kind of music do you dance? we like rock music. You like rock music? Of Yes. course. Does he like rock music too? Yes. Of It course. is. Okay. How long or how often do you dance with your kid? 3 times a week. 3 times a week. Why not 5 times a week? Because I am tired. Because you are tired. So when you are not tired, you can say unless I am tired. What else? I dance with my baby. Unless I am tired. Unless I am tired. Unless, if not, I am tired. Si yo no estoy cansada, ¿qué hago? I dance with my baby. You see? Okay. Unless Es más difícil decir el unless primero. Te confunde un poco, ¿cierto? Entonces, no lo digas primero. Dilo segundo. Di, well, I dance, yo bailo. I dance with my kid, a menos que esté cansada. Unless, what else? Unless I am not tired. Let's check. Let's check it out. Okay. Unless I am tired. Oh, sorry. Unless I am tired, I dance with my cat. Tú dices que bailas solamente cuando tienes energía. Cuando estás cansada no bailas. Entonces, sería, if I am not tired, I dance. Si yo no estoy cansada, yo bailo con mi hijo. So, I dance with my kid unless I am tired. You see? Okay. Next question. Do you like cooking? Yes, I love cooking. And what do you do? What do you do when the water boils? Boils. What do you do when the water boils? I But I you see, I can prepare yes. of course, you can prepare something, but you are cooking, you see the oven, you see the pot, and then you see the water is boiling. The water is boiling. What do you do when the water is boiling? Stir. Stir. Revolver así. Cuando el agua está hirviendo, tú has hecho hervir agua. ¿Qué haces cuando ves que el agua ya hierve? Turn off the oven. Ya, ¿cómo diría? Tan pronto como el agua hierva. As soon as the water Boils. As soon as the water boils, comma, I turn off the oven. The oven, of course, of course. Next question. Do you watch TV? Do you watch No. TV? No, you don't, right? So imagine, look at this situation. What would you say, Gabby? You like Brad Pitt, okay? You like Brad Pitt. Imagine the situation. You don't watch movies in which Brad Pitt is not the main character. Listen,
You like Brad Pitt. You don't watch movies in which Brad Pitt is not the main character, okay? Yes? The movie, the menu has as the main character Leonardo DiCaprio. When I raise my hand, you see that the icon is raised hand. Holy cow. If I do this, I'm sorry, I got distracted. Okay, so the movie, the main character is Leonardo DiCaprio. Would you watch the movie? I don't see the movie unless Unless Brad Pitt is the main. is okay. Again, you say you watch or you don't watch the movie. I don't watch. You don't watch the movie unless Brad Pitt. Brad Pitt is the main character. The main character, personaje. So you say, I don't watch the movie unless Brad Pitt is the main character. So you say, no veo la película si Brad Pitt no es el personaje principal. Excelente, Gaby. Good job. Good job. También podrías haber dicho, I just watch movies, or I watch movies as long as, what else? As long as Brad Pitt is the main character. is the main character. Okay. Okay. Or I say, I don't watch movies as long as Brad Pitt is not the main character, of course. No veo películas siempre y cuando Brad Pitt no sea el personaje principal. ¿Te diste cuenta? Okay. Amazing, amazing. Let's continue. Let's continue. So we remember, how do you say siempre y cuando? As long as. As long as, what else? Providing Providing that, and if, or but, if, but only, but only if. but only if. Great. Summary, real conditionals. Okay, you have here the future, the summary here, unless, as long as, providing that. Now we discuss about the second, third, and mixed conditional. We have a good common. Now, our topic, one simple way to imagine that things in the present were different is to use wish plus the past simple. Do you remember? I wish. Okay. For example, Gabriela, are you billionaire? Are you billionaire? Make it a dream. I wish you. I wish I am not. I wish I were billionaire. I wish I were billionaire. I don't have a house. Make a wish. I wish I had. I wish I had a house. Quickly, I don't have a computer. I wish I had a computer. Yes, I didn't pass the exam. I wish I passed the exam. Incorrect. I wish I didn't pass. Didn't. ¿Cómo sería? I wish I had. Remember, present, past, perfect. Yeah. Aha. Next. I live near the beach, but I wish I lived near the mountains. In the past, I wish he didn't because it's in the present. He has no time. Second conditional, you know the conditionals, easy peasy. Second conditional, easy peasy for you. You know, remember that you use would, might, and could, okay? Okay. Do you remember? Yes, you can say, well, if I had money, I could buy a house. I might buy a house, and I would buy a house. The meaning is the same. Yeah. Which is correct, Gabby? If I was rich, I'd buy a boat, or if I were rich, I would buy a boat.
If I were rich, So if I say, if I was a rich, this is not correct, right? Or it is correct. What do you think? Or both are correct. both. Both are, but what is the difference, Gabby, in your words? What is the difference between saying I was and I were? When we use a conditioner, we always have to use were. Uh-huh. Okay. Okay. It could be. Remember, Aidana was here, we're here. Technically, grammatically, the correct answer is were in both cases. Even though the subject is singular, we use were when we're talking about hypothetical situations. As you said before, when you use conditionals, with was when the subject is singular is not correct, but it says, look at this, is not correct, but is common. It's common because in English, people use that that word. Okay. So to be on the safe side, it's best to stick with were. Recuerda que tú puedes usar el was y were en la vida real, Gaby. Más usamos el was cuando hablamos de manera informal. Los niños utilizan el was. ¿Por qué? Porque en la escuela todavía no han aprendido las condicionales. Ya en secundaria utilizan el were. Y las personas nos da flojera usar las reglas. Decimos, well, if I was like Michael Jackson, I wouldn't be here. You see? Did you understand? Usa cualquiera, pero ya sabes que were es la forma correcta. Solamente en conditionals. Questions? Yeah, no, it's only in the conditional. Yes, cuando creas algo, if you were, hay una expresión que lo usamos muchísimo, que es if I were you. Si fuese tú, like, hey Gabby, I have my money and I want to buy a new dog. And you say, well, if I were you, I would buy a house. If I were you, I wouldn't go. If I were you, la, la, la. Las mamás le dicen a los hijos, a nosotros, hey, if I were you, I wouldn't play video games right now. Y ¡poc! Te golpean. If I were you. Si fuese tú, no haría eso. Si fuese usted, no le gritaría. Questions? No. Okay, cool. If I were you, that's a pretty common expression. For example, Gabby, Jack wants to buy a house, but he can't do this because he doesn't have any money. If I had, I would buy. Or I wish I had a lot of money to buy a house. You see? Jack wants to buy. If I had a lot of money, I would buy. I wish I had a lot of money. Yeah. But look at this. You link two sentences with the preposition to. You see? I wish I had a lot of money to buy a house. Next part. For you, okay, please. Oh, don't now read. Read the situation. Susan wants to phone Paul, but she can't do this because she doesn't know his number. En la conditional, ¿no? If Yeah, Susan, conditional. If Susan, sí. If, The problem. Tell me. If Susan, noun. If Susan known. Noun. But focus on this part. Susan wants to phone Paul. Susan wants to phone Paul. But she can. Why? Because she doesn't know his number. So she doesn't know the number. So that is the reason that she can call Paul. So what is the situation? The situation is, or what is this? She doesn't know his number. And what is the result? She can phone. Yes, of course. So she doesn't know his number, so she can phone Paul. Look at this. If she knew his number, he would phone him. Or use if or only or wish.
Okay. Esa es la second, ¿no? Second conditional. This is second conditional, of course, because it is in the present, Gabby. Look at this. Present, present. So Yeah. if I know his phone number, I would phone him. But remember that phone means llamar, telefonear, marcar. Okay. Make a sentence by use wish. ¿Cómo sería con wish? I wish I know. No. I wish I I know, but wish you I don't. knew I wish I knew. his number. I wish I knew his number to call him. I wish I knew his number to make a call. You see? Yeah. Now, complete the sentence, pay attention. Of course, we're going to skip because this is kind of boring. We discuss. I'm going to give a situation. I'm going to give a situation and try giving an answer, okay? For example, hey, Gabby, I don't understand the problem, so my mom yelled at me in the morning. Listen again. I don't understand these problems, so my mom yelled at me in the morning. ¿Qué podría decir yo, Gaby, si digo, I don't understand these problems, so my mom yelled at me in the morning? You understood? If you understood, that's perfect. If you understood the problems, Your mom. your mom, Your mom. my mom yelled at me in the past, yelled at me in the morning. Your mom wouldn't yell you. Wouldn't yell at you. Remember, she yelled in the past. She yelled at me in the morning. Yeah. Your mom is Look at It's the not- result. The result is in the present or in the past. in the past. When you have in the past, would normalito or would have en participo. Would have So your mom, negative, no? negative, your mom wouldn't. Hadn't. No. Wouldn't have. Yeah. Yell at you, of course. If you understood the problems, your mother, what else? Wouldn't have yelled at you. Did you understand? Yes. So now use unless. Can you do it? Unless. Listen, if you understood the problems in your mind, no importa que te tome tiempo, no importa, trata de visualizarlo. If you understood the problems, your mother wouldn't have yelled at you. What do you think? Your mother wouldn't have yelled at you, unless you understood the you problem. understood. Let's check the answer. Let's check the answers. Revisemos. Me has dicho lo siguiente. Well, your mother, I'm sorry. Your mother wouldn't have yelled at you unless you, what did you say? You understood, right? ¿Dijiste esto? Listo. Dice, tu madre no te habría gritado si tú no entendieses. ¿Tiene sentido decir si tú no entendieses? Si tú no, recuerda que el inglés es un if not. Esto viene a ser como if you didn't understand. ¿Tiene sentido, Gaby, decir tu mamá, o sea, si tú no entendieses, tu madre no te habría gritado? ¿Tiene sentido? No, pero como a menos que... Dilo en negativo, dilo en negativo. Dilo unless you didn't
Understand. Ahora sí tiene sentido. Mira, tu madre no te habría gritado a menos que tú entendieses o que tú no entendieses. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tú no entendieses? Porque este inglés se transforma en un if you, not. Not y un didn't se transforma en afirmativo. Understood. Si tú entendieses. ¿Quedó claro? Or not. A ver, No analiza. mucho. O sea, yo entendía como que era unless, a menos que, A y menos que. positivo, o sea, con, Exacto. Pero si aquí tú le pones en positivo, ok, no tiene sentido. Mira, tú le dices, tu madre no te habría gritado a menos que tú entendieses. Cuando tú dices a menos que tú entendieses, tendría que decirle otra cosa. Mira, tu madre no te habría gritado si tú no entendieses. ¿Tiene sentido que si tú no entendieses, tu madre no te habría gritado? Para que sea, Gaby, unless you understood, aquí tendrías que haber dicho would have yelled. ¿Por qué, Gaby? ¿Se entiende por qué acá tendría que ser would? no, Dice, tu madre te habría gritado a menos que tú entendieses. Como tú no entiendes, porque dice entendieses, a menos que tú entendieses, tú no entiendes, ¿sí o no? ¿Se no se me entiende? ocurre. A ver, de nuevo, de nuevo. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Dijiste lo siguiente, mira. Tú sabes que el inglés significa a menos que. Lo que pasa es que nosotros usamos mal el a menos que. El a menos que significa if not. ¿Qué quiere decir un if not? Vas a poner un sí, lo que te pasa, si no. ¿Ok? Aquí ponemos el sujeto, el subject. Entonces analicemos. Mira, you will go to the party. Sí, ¿apruebo o no apruebo? Sí, Sí, apruebo. If I pass the exam. Entonces, mira cómo voy a cambiar aquí. You won't go to the party. You won't go to party. If you don't, if you don't pass the exam. ¿Te das cuenta que ahora cuando uso el negativo al inicio le pongo un negativo al final? Y dice, tú no irás a la fiesta si tú no pasas el examen. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? no irás a la fiesta, si tú no pasas. Porque si tú no pasas, tú no vas. Si tú pasas, tú vas. ¿Te das cuenta? Carlos, ¿cómo Sí, lo entiendo mejor? Si lo invierto, lo invertimos. Ahora ya se entiende mejor, mira. A ver, miremos allí. Si tú pasas el examen, tú vas a la fiesta. Si tú no pasas el examen, tú no irás a la fiesta. ¿Allí se entendió? sí. Ya, listo. Ahora le voy a usar el inglés. Digo, ¿qué era el inglés? If not. Esto vendría a ser inglés, pero vamos a transformarlo. Déjame cambiar de color. Sería unless, unless ¿qué? Unless Unless es you como pass unless I pass the the exam. Le exam. pongo lo mismo. Dice, Ujú. unless I pass the exam. ¿Qué quiere decir unless I pass the exam? Unless I pass the exam quiere decir if I, negativo, not pass, que viene de ser if I don't. If I don't pass the exam. ¿Te das cuenta que unless I pass es como decir if you don't pass? ¿Qué sería Ahora esto? sí, pero pensaba diferente. ¿Te diste cuenta o no? Ajá. A menos que pases, si tú le dices a tu hijo, mira, a menos que pases el examen, mira, a menos que pases, es lo mismo que decir si tú no pasas. Te das cuenta que nosotros hablábamos el español mal, ¿sí o no? Es a menos, tú dices, a menos que no apruebes, no vas. A menos que no apruebes, estás diciendo que jale. Ujú. Porque no y no, dice, a menos que apruebes. Quiere decir que si tú no apruebas. A ver, yo te voy a ir haciendo preguntas en español para que le ganes confianza, ¿ok? A menos que estudies, ¿qué vendría a ser? No estudio. Si tú no estudias. Ujú. Ajá. Sí, tú no A estudias. menos que vaya, ¿qué quiere decir? A menos que vayas.
Si tú no vas. Si tú no vas, a menos que vaya. Mira, afirmativo, negativo, a menos que vayas, si tú no vas. ¿Ok? Ahora al revés. ¿Ok? Si mi mamá no va, ¿cómo sería con el inglés? Unless my mother goes. Unless my mother goes. Muy bien. Si mi mamá no va, a menos que mi mamá vaya. Excelente. Siguiente. Si yo no paso, ¿cómo sería? If I don't pass, ¿cómo sería con el inglés? Unless I pass. Unless I pass. More difficult, more difficult. If I had studied, si yo hubiese estudiado, ¿cómo sería con el if? Con el unless. If I had studied. Unless you hadn't. No. Si tú hubieras. ¿Cómo? Ay, me A ver, perdí. de nuevo, mira, vamos a agarrar el truco, no te preocupes. De nuevo, mira. If I don't study, ¿cómo sería? Unless you study. Unless you. ¿Te das cuenta que si te doy en presente, tú lo pones en presente o no? Sí. Si te doy en pasado, ¿tú qué me das en inglés? En Pasado. pasado. Si te doy en pasado perfecto, me vas a dar el inglés en. Pasado perfecto. ¿Te das cuenta que el inglés no es otra cosa más que reemplazar luego de que ya transformaste? Es reemplazar nada más. Solamente que ahora, si te está con afirmativo, lo paso a negativo. Y si está en negativo, lo paso en afirmativo. Carlos, no entiendo. Veamos el siguiente ejemplo. Mira, a ver, tú solita. Yo te voy a decir lo siguiente. Te doy mi fact. Mi fact es el siguiente. I don't understand the class. I can't speak French. No entiendo la clase. Por lo tanto, I can't speak French. Esto es lo que me pasa. Esto es real. No entiendo la clase y por lo tanto no puedo hablar inglés. Listo, Gaby. Quiero que crees una situación hipotética. ¿Cómo sería tu situación hipotética? If I understood the If I class, understood the class, I utiliza could para que sea más rápido. could speak I could speak. French. I could speak French. ¿Te diste cuenta? Esto ya lo dominaste, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, quiero usar el inglés. Entonces, miro, tengo mi oración en pasado, pongo aquí. Inglés. ¿Qué más? Si está en afirmativo, ¿en qué lo pongo? Negativo. ¿Cómo sería el negativo de if I understood? Unless I didn't understand the Ajá. class. Y copio lo demás. Ahora ya está más fácil, ¿sí o no? Es lo mismo decir, si yo entendiese la clase, podría hablar francés, a menos que no entendiese la clase, podría hablar francés. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene sentido? Menos que no entendiese la clase. Cuando tú dices, a menos que no entendiese, porque tú, ¿qué sería? ¿Esto de dónde viene? De if. If I understood. If I understood, are you sure? A ver, yo te dije que el inglés era if not, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, veamos si está bien o no, veamos, vamos a deconstruir. Entonces sería, if I didn't, pero cabe decir, if I not didn't. Understand. Ya, ¿te diste cuenta? El not con el didn't, ¿qué se transforman en? Afirma. Afirmativo. En afirmativo, if I understand the class, I could speak French. ¿Qué dice allí? A ver, ahora tradúcelo. Si Sí. yo
Si yo puedo entender, no, si yo entiendo la clase, podría hablar. Entonces, Ok, ahora quiero que notes lo siguiente. ¿Será lo mismo decir cuál existe y cuál no existe, Gaby? ¿Cuál, ¿cuál es? ex- ¿Cuál existe? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero porque no existe presente simple con el could, ¿cierto? Ujú. Gramaticalmente esto no existe. Por ende, la respuesta es if I understood. ¿Quedó claro? Ahora, Carlos, yo en la vida real voy a usar el inglés así con las condicionales. No, Gaby, esto lo hago para practicar nada más. Ya sabes que el inglés es un if not, ¿sí o no? Vamos a practicar un poco inglés. Vamos a practicar un poco inglés. Por ejemplo, te digo, Podríamos ver también lo de la vez pasada que me enviaste las oraciones. a ver, vamos a chequear eso y lo transformamos en inglés. Ok, give me a second. Pude hacerlo, creo yo que pude hacerlo del pasivo, pero sí me costó hacer el if. Como El tenía if. más de un verbo, A ver, veamos. Ahorita lo analizamos. Vamos a hacer uno por uno y por qué. Yes. The WhatsApp chat is loading. We have to wait. okay. 100%, it's loading. Yeah, it's here, it's here. Okay, Gabby. Where is your chat? Dun. It's here. Sentences, perfect. Okay, let me share the screen. I think that you can I think that you can write. Can you write? Um, ¿Puedes escribir? No, right? no, Ah, okay. Entonces, let me stop, close the whiteboard, and let me share the whiteboard. Okay, now it's better. Wow, it's bigger. Okay, the first one, it says, I'm writing a letter. What is the passive voice? a letter A letter. is being written by me. Okay, a letter is being written by me. Ajá. The passive, the conditional, the hypothetical situation. If If a if letter, if a letter y ahí me quedé. were being written, si O una sea que carta sí. estuviese siendo escrita, ajá. Yo no me fijo ahora el written, me fijo ni el being, me fijo el verbo to be nada más. ¿Ok? Mm. O A sea, ver tú. el is y luego where. Exacto, porque es así, mira. A Y el is letter queda igual. is being written. ¿Cómo te puedes dar cuenta si lo que dices es correcto? Tradúcelo, Gaby. Mira, yo digo, la primera, una carta está siendo escrita. Lo hipotético sería, si una carta estuviese siendo escrita, ¿te diste cuenta? Yo pensé que tenía que convertir a negativo. Weren. ¿O no? También, si tú quieres, tú lo puedes poner. Si una carta no estuviese, ¿por qué? Porque realmente está siendo. If I letter weren't Ah, being. está bien, entonces weren being Tienes written. dos opciones. Puedes escribir si una carta estuviese, quiere decir que no está siendo escrita. Y como la carta está siendo escrita, digo, y si la carta no estuviese siendo escrita. Ok. Ok. ¿Cómo sería esto con el inglés? Eh, unless Inglés, a letter. pero borra el segundo, ¿para qué? Para que dice, ahorita lo verdadero es que la carta está siendo escrita y como la carta está siendo escrita, yo soy bien feliz. I am happy. Mira, la carta está siendo escrita y por eso soy feliz. Eso es lo que pasa allá. A menos que una carta
¿Qué cosa? Doesn't. Doesn't, pero si lo que sigue es el verbo to be. A letter isn't being written. A letter isn't being written. I am not happy. Okay. Dice, una carta, a menos que una carta no esté siendo escrita, yo no soy feliz. ¿Por qué? Porque yo soy feliz cuando una carta está siendo escrita. A menos que una carta no esté siendo escrita, I am not happy. ¿Te diste Yeah. cuenta, Gaby? A ver, veamos con el otro. Para que te des cuenta es, a ver, un momento, ¿cómo suena este panel? Close the dock. ¿Entiendes el uso del inglés? ¿O sigues un poquito difícil para dejarte 3 ejemplitos más y ya lo captes? Sí, podemos ver ejemplos. Perfecto. Por ejemplo, Gaby, ¿a ti qué es lo que más te hace feliz en tu cumpleaños? Tú dices, con esto soy feliz. Estar con mi familia. I am with my family. I am really happy. ¿Qué dice ahí? Cuando, mira, dice, when I am with my family, I am really happy. Dice, cuando yo estoy con mi familia, soy muy, pero que muy feliz, ¿cierto? Ahora, inglés, a menos que, ¿qué dirías? A menos que esté con mi familia, soy muy feliz, o a menos de que no esté. De que no esté. A ver, ponemos inglés, I am not with my family. I am really happy. Analicemos. Primero, I quiero, am not really happy. a ver, dice. Ajá, te diste. Dice, unless I am not. Dijo, sí, yo no. Quiere decir que sí. Si yo estoy con mi familia, soy muy feliz. ¿Te das cuenta? Dice, oye, a menos que yo no esté con mi familia, soy muy feliz. O a menos de que yo esté con mi familia, soy muy feliz. A ver, voy a escribir acá una vez más. Unless I am with my family, I am really happy. Dice así, ¿cuál crees que sea la correcta? A menos que no esté con mi familia o a menos que esté con mi familia, soy muy feliz. A menos que esté. A menos que esté. La segunda dices tú. Sí. Ya, a ver, vamos a usar el if. Voy a hacer if I am not with my family, I am really happy. Dice, si yo no estoy con mi familia, soy muy feliz. ¿Tiene sentido? No. El No primero. tiene sentido. El primero, a menos que no esté con mi familia. ¿Te das cuenta? Otro ejemplito. Mira. Aquí abajito para que veas que sí tienes razón. Mira aquí. You improve your English. When you improve your English. You improve your English when you practice. Okay? So now, what do you say? Unless you practice, you improve your English, or unless you don't practice, you improve your English. ¿Cuál sería lo correcto? El segundo. Exactamente. Si tú practicas, tú mejoras tu inglés. Pero lo que pasa, Gaby, ¿por qué a ti te parecía un poco que te mareaba? ¿Por qué I'm left, I am not? Como que no tiene sentido, como que no te convence, ¿cierto?
Sí. ¿Sabes por qué no te convence? Porque tú seguramente hablas así en español. Mira, ahora sí vas a decir inglés, I am with my family. Tienes que negar la segunda parte. ¿Me entiendes? Tendrías que decir, I am not really happy. Así. Ahora léelo de nuevo. Unless I am with my family, I am not really happy. Dice, si yo no estoy con mi familia, ¿qué sería? I am Not really happy. Todavía no. Dice, si yo no estoy con mi familia, no soy, pero todavía no se entiende, ¿no? Voltéalo, Gaby. Pon esto primero y luego pon esto. Y traduce como inglés como a menos que. Te toca. ya. No es. Ajá, no soy muy feliz a menos que yo esté con mi familia. Te das cuenta que estaba bien, pero para nuestro cerebro como que se ve muy raro, ¿sí o no? O unless you don't practice. A ver, hagámoslo, una vez más. Vamos a practicar, no te preocupes. Lo invierto, voy a invertirlo. A ver, ¿cómo sería? Unless you practice, mire, unless you practice, you don't improve, ¿cierto? Unless Sí. you practice, you don't improve. Ahora soy loco, lo volteo. Tradúcelo. You don't, Sí, o sea, if, acá falta el if, of course. Sí, si si tú no, tú nos mejoras. si tú no mejoras, a menos que tú practicas, o tú no mejoras, es que el if no va, el if no era condicional, era un enunciado. No hay if, por eso puse. Si tú no mejoras, o tú no mejoras, perdón, Menos que- a menos que practiques. Ya tiene un poco más de sentido, ¿cierto? Sí. Entonces, para que a ti te salga sin que sea tan difícil, lo único que vas a hacer es, yo que te dije, después del inglés, ¿qué vas a usar? ¿Afirmativos o negativos? Afirmativos. Muy bien, pero toda la vida antes de ese inglés que va a haber un Un verbo negativo. negativo. Ay, Un negativo. Otro ejemplito. Otro ejemplito. Mira. I can travel. I can travel if I don't have my passport. ¿Te das cuenta? I can travel if I don't have my passport. Súper sencillo. ¿Cómo sería esto? I can travel unless yes, I have my passport. I have my passport. A menos que tenga mi pasaporte. ¿Te das cuenta que se te hace más fácil decir el a menos que en la segunda parte, ¿cierto? Sí, Se hace más fácil. A ver, ahora tú solita. Yo te voy a dar el enunciado y tú vas a intentarlo, ¿ok? okay. Okay. I am sad when I watch my mom's videos. Oh, estoy triste cuando veo, ¿qué cosa veo? Los videos de mi mamá. Estoy triste. Me pongo triste, suena mejor. I get sad, Gaby. ¿Cómo diría me pongo contento? I I get get happy. I get happy. Entonces, ¿cómo digo? Me pongo triste cuando veo videos de mi mamá. ¿Cómo sería esto? the, If, empezamos con un if para practicar también los condicionales. If what I, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Me I pongo watch triste o veo video? I watch. ¿Cómo sería? I watch mom's videos. ¿Cuál sería el hipotético caso? If if I, I watch it if I watch it, si yo, pero yo miro, dice, cuando, and I if I watch my if I mom. watch, si yo mirase, pero yo miro, ¿cuál sería lo hipotético? Si yo no mirase. Yeah. Okay. If I don't watch If my I don't watch es si no veo.
Pero lo hipotético, Gaby. ¿Te acuerdas? Por ejemplo. Pardon? ¿Ah? If I didn't Exactly. If I didn't. Ahí está. If I didn't watch, watch my mom's videos. ¿Qué pasa? I get, no. no, o sea, I get, okay. I I wouldn't. I wouldn't get. no entiendo. No, es el if, es el anterior que vimos. Es el anterior. Otra vez, no te preocupes, no te preocupes. Recordemos lo siguiente, cuando quiero crear una condicional, me fijo, si está en presente, ¿en qué lo pongo? En pasado, Si está en pasado, ¿en qué lo pongo? pasado perfecto, Listo. Si mi situación está en afirmativo, mi if, ¿en qué va a estar? negativo, Si está mi situación en negativo, mi if, ¿en qué va a estar? positivo, Si mi resultado está en presente, ¿qué pongo? ¿Would normalito o would have y participio? normal, good, Si está en pasado, would good. have en participio. Eso es todo, Gaby. Otra vez más. Otro ejercicio, otro ejercicio. Eso Dices, utilizamos en las condicionales, ¿verdad? Esa regla. eso, exacto, eso es lo que estamos usando. Mira, yo lo que pasa es que te lo he dado al revés. Dice, sí, when I watch videos, me pongo triste. Este es mi resultado y esta es mi situación. Entonces, si yo no mirase los videos de mi mamá, yo no me pondría triste, ¿sí o no? Okay. Ujú. ¿Hasta allí se entendió? Sí. Listo, esto ya dominamos. Bajamos. Ahora, ¿cómo sería con el inglés? ¿Qué pongo aquí? Inglés. Ah, no, profesor, pero a mí no me gusta el inglés al inicio. Ok, lo invierto. Inviértelo tú. Lo copio esto y lo pongo acá. Y esto de aquí también lo copio. Inglés. Aquí está. Listo. Listo. Entonces dices, I wouldn't get sad. ¿Qué más? Unless Inglés. I I watch watched my mom's videos. videos. Dice, no me pondría triste a menos que yo vea los videos de mi mamá. ¿Tiene sentido? Inglés. ¿Qué es este inglés? Ah, es un if not. If I not watched. Si yo no mirase los videos, no me pondría triste si yo no mirase los videos de mi mamá. ¿Te diste cuenta? En otras palabras, Gaby, ¿para qué me sirve el inglés y por qué me has hecho sufrir? Lo único que tienes que hacer, Gaby, es reemplazar el if por el inglés y cambiarlo de negativo a afirmativo. Era más fácil que te explique así, ¿sí o no? Y el tiempo del verbo queda igual, ¿no? I didn't. Exacto, si está en pasado, en pasado. Pasado. Ujú. ¿Te diste Okay. cuenta? Otro, a ver, haz ese mismo truco. Carlos me dijo, ah, ya, voy a usar el inglés. ¿Qué quieres que haga? Borro el if. Mira, borro el if y lo pongo, si está en afirmativo, en negativo. Si está en negativo, en afirmativo. Haces eso nada más. ¿Qué vas a hacer? Borras el if, pones el inglés y le cambias si es afirmativo a negativo y negativo a afirmativo. ¿Ok? A ver tú, Gaby. A ver, if you don't study, you can travel with us. Dice, si tú no estudias, no puedes viajar con nosotros. ¿Ya? ¿Qué te dije que hagas? Borro el if. Borro el if. ¿Y qué escribo? Inglés. Unless. Ahora, está en negativo. ¿En qué lo pongo? En positivo. Positivo. ¿Cuál es el positivo de you don't study? You. You study. Entonces sería you
You can travel with us. Ahora lo único que hago para que lo entiendas, lo invierto, ¿sí o no? Ahora tradúcelo como a menos que. A ver, unless you start Y ahora with, sí. Tú no puedes viajar con nosotros a menos que. estudios. Ya, el truquito ahora sí te pareció más fácil. You can travel with us. Ahí lo que hicimos fue solamente colocar el inglés, ¿no? O sea, Exacto. Borra el if. El truco, ya. No te voy a decir nada más. Truco. Borra truco y cámbiale el tiempo. Afirmativo, negativo, negativo, afirmativo. Nada más, Gaby. ¿Qué te pareció? ¿Más sencillo o no? Ya, sí. Ujú. Ajá, ajá. Lo que pasa es que hablas mal español. Sí, por eso dicen, no es necesario hablar español correctamente para aprender inglés. Tienen total razón, ¿sí o no? Yo hablo mal español, pero con los truquitos es más fácil, ¿sí o no? A ver, te voy a dar otro y aplica el truquito, ¿ah? Look at this. If you... Ok. Dice allí, si tú estás conmigo, tú ganarás. Ya, ¿qué te dije que hagas? Borrar el if. Borro el if, of course. Borro el if. ¿Y qué escribo? Unless. Inglés. Ahora, dice, you are with me. ¿Cómo sería el Ujú. costado del inglés? Eh, Poner negativo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Eh, you aren't. You No. aren't. You aren't with. No tenemos que cambiar. Nada más, así, igualito. Eso es todo, Gaby. Ahora, sería, you aren't with me. You will win. Ah, profe, pero así no entiendo. Yo lo entiendo al revés. Ah, ¿cómo sería? Igualito, así. Corto esto y lo pego acá. Dice, tú ganarás a menos que no estés conmigo. ¿Qué dice allí? Pero el aren't no debe estar en positivo. You are with me. Aquí, Ajá. a No. menos que estés conmigo. Tú ganarás a menos que estés conmigo. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿O what do you mean? eh, sí. No era que tenía que estar en positivo, pues. Ya. ¿Y qué pasa cuando lo pones en positivo? Aquí lo tienes que poner en. Negativo. Ahora sí, ¿qué dice? You won't win unless you are with me. Que es lo mismo que decir que you will win unless you aren't with me. With me. ¿Te diste cuenta? Esto de aquí suena medio raro, pero si lo pones en la primera, ahí sí, ¿cierto? Porque Ujú. recuerda, después del inglés, siempre trata de ponerlo en afirmativo. ¿Vale, Gaby? Ujú. Otro más, otro más. A ver, tú solita, tú solita. If I am with my family, I am pretty happy. Si yo estoy con mi familia, soy muy feliz. Ya, ¿qué te dije que hagas, Gaby? Borramos el if Borro el if. A ver, borro el if. ¿Qué escribo ahora? unless I Inglés. am Luego que not, pongo inglés. I am not with I my, am not. Muy bien. I am not with my family. I am very happy. I am pretty happy. Listo. Después del inglés, ¿está el negativo o no? No. Lo voy a invertir primero. Lo voy a invertir. Ya. ¿Está negativo? Sí, está Sí. negativo, pero a mí no me gusta. Lo borro. ¿Y dónde lo pongo negativo? Ali. I am not very happy. I am not very happy unless I am with. Dice, yo no soy muy feliz a menos que esté con mi familia. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces, truco, Gaby. Siempre que tú veas un inglés, perdón, un if, bórrale el if, ponle el inglés, le cambies el tiempo, lo inviertes y luego lo transformas. Después del inglés, afirmativo y lo pones negativo. Eso pasa porque lo fosilizamos. Hemos fosilizado el inglés. ¿Ok? Ok. Te voy a dejar, vamos a seguir Ya. practicando con el inglés hasta que lo perfecciones. A ver. Tú solita, tú solita. If I don't, I'm sorry. If I don't drink water,
I get sick. ¿Qué dice allí? Si no bebo agua, ¿qué pasa? Me enfermo. Ya, ¿qué te dije que hagas? Borramos el if, Perfecto. ¿Qué le pongo? unless Listo. I drink water. I drink water. I get Sí. sick. Ya, ahora lo invierto para ver si puedo entender mejor. I get sick unless I drink water. ¿Qué dice allí? Yo me enfermo. Yo me enfermo, mira, yo me enfermo, ¿ah? A menos que tome agua. Que si tomo agua no me enfermo. ¿Se entiende o no? Ujú. Me enfermo a menos que tome agua. Ah, si tomo agua no me enfermo. ¿Se entendió? Sí. Otro ejemplito, otro ejemplito. And I will, ¿Y ahí or, por qué no ponemos negativo? ¿por qué? Porque después del inglés, ¿qué está? No, ¿Afirmativo o negativo? al comienzo, I get sick. No ¿Por hace qué no le falta. pongo aquí? No, ¿por qué? Porque acá ya está en afirmativo. Mira el anterior, Gaby, mira el anterior. Mira el anterior, mira el anterior. Aquí. Este decía inglés, you aren't, ¿te acuerdas? Ah, ya, porque ¿Y estaba qué le en... hice el Will? ¿Y qué le hice el Will? Lo puse negativo para ponerle you are. Ya, ¿Te diste cuenta? ok. A ver, otro, ahora sí, otro, mira. Si tú no tomas tus pastillas, if you don't take your pills, ¿qué pasa? You get sick. Mira. Si tú no tomas tus pastillas, ¿qué pasa, Gaby? ¿Te enfermas o no? Sí. ¿Qué te enseñé? ¿Qué te dije que hagas? Borramos here unless you take your pill and you get sick. Lo invierto para entenderlo muchísimo mejor. Ajá. Mm, Dice aquí, you get sick unless you take your pills. Tú te enfermas, Gaby, mira, tú te enfermas, pero a menos, ¿qué pasa? Que tomes tus pastillas, ¿sí o no? Tú te enfermas a menos que tomes tus pastillas. Quiere decir que tú te enfermas si tú no tomas tus pastillas. ¿Se está entendiendo un poquito más? Ahí ¿Ya? sí. Ujú. Otro más, Gaby, otro más. Mira acá. Y ahora vamos a cambiarle. If you don't clean the house, your mom gets crazy. ¿Qué dice allí, Gaby? Y si tú no limpias la casa, tu madre se enoja. Se enloquece. Listo. ¿Qué te enseñé que tenemos que hacer? Borramos el list Ujú. unless you clean the house. Your mom gets crazy. Lo invierto para entenderlo, para entenderlo. Ajá. Your mom gets crazy unless you clean the house. Dice, tu mamá se enloquece, pero a Ujú. menos Que que tú limpies limpies la casa. Quiere decir que si tú limpias la casa, tu no sé. mamá no se enloquece. Your mom gets crazy unless you clean the house. Tu mamá se enloquece a menos que tú limpies la casa. ¿Se Ya, entendió? sí. Listo. Y el último, a ver, uno más. If you kill the dog, you go to jail. Si tú matas el perro, te vas a la cárcel. ¿Cómo sería esto? Borramos el leave Borramos unless unless you don't you don't kill. close the door, you go to jail. Ya la está. Lo invierto porque te dije que se invierte. Ajá. Ya, ahora, el inglés. Después del inglés hay algo negativo o afirmativo. 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 ¿Cómo sería? You killed the dog. Entonces, ¿qué sería aquí? You don't You don't go to jail. Tú no te vas a la cárcel a menos que a mates. menos que mates al perro. ¿Te das cuenta? Hoy aprendimos español, ¿sí o no? Sí, Sí. te vas a la cárcel, pero a menos que mates al perro.
Y el último, y con esto cerramos con broche de oro y vamos a entender el concepto. Mira aquí. Sí, sorry. If you, in Spanish, you will have a baby. Okay, you will have a baby if you get married. ¿Qué dice allí? Tú tendrás un bebé si tú te casas. Tendrás un bebé si te casas. Solamente si pasa. Solamente tendrás un bebé si te casas, ¿sí o no? Según el ejemplo, tendrás un bebé si te casas. ¿Qué dijo Carlos que hagamos? Borrar y ¿Y qué hago? les. Unless you Unless you get. you get married, You don't. you don't get married unless you don't get married. Yeah. Ahora, suenan para nosotros, para españoles, ¿no? ¿Es natural tener un negativo en el inglés? No. No. ¿Qué hago? Lo borro y aquí ¿qué hago? You won't have a baby. ¿Qué dice nuestra mamá siempre? Tú no tendrás un bebé a menos que te cases, ¿ah? Tú no tendrás un bebé a menos que te cases. Quiere decir que no tendrás el bebé si tú no te casas. ¿Se entendió, Gaby, el uso del inglés? Un poquito complicado, pero si sigues el truco y ya no piensas con lo anterior, sino if, borro inglés, cambio el sentido, nada más. Ahora, si te da flojera, Gaby, voltearlo, déjalo como estaba, déjalo así. Inglés. Dice, tú no tendrás un bebé a menos que no te cases. Para nosotros los españoles, los que hablamos español, suena medio raro decir, you will have a baby unless you don't get married, ¿cierto? Pero para los ingleses es normal. Así que tienes dos opciones. Si te quieres ir a la opción más difícil, la que es natural para ti es esta. Pero los nativos entienden perfectamente esta. Carlos, ¿y esto es natural usar cuando hablo? Yeah, lo usan bastante. ¿Ok? Did you understand? Yes. Perfect, perfect. Let's continue. Let's continue. Uh-oh, what information? Both conditional present, the past wish. Okay, now the wish with the past perfect, easy peasy. I wish I had, past situation, third conditional, past, we finished. Ya dominamos esto. Okay, paraphrasing, rephrasing, Gabby. The first one, I am not rich, I don't travel a lot. If I were rich, I travel a lot. You, she didn't wake up early, so she missed the train. What's the answer? If she if she woke up early, and she woke up early, Fíjate en qué tiempo. She would have. Yes, She would have. But remember, affirmative, negative. She wouldn't. No es que está, wouldn't. Okay. Next, you. Ahí, ¿qué estamos haciendo? No, mira, yo te digo, ella, tienes que parafrasear, estamos parafraseando. Dice, I didn't call you, no te llamé, because I came back really late. ¿Qué podría hacer aquí? Utiliza un wish, creo que utiliza un wish. I wish I called you. No. I wish. I wish I called you. That one?
I would have called you if you had come back earlier. Lo invirtió. You see? Mm, Okay. No, ya me No? mareé. Okay, okay. Don't worry. This is las condicionales. Buscamos la situación y el resultado. Si está en presente, lo pasa pasado. Si está en pasado perfecto. You see? A ver, Okay. dice. I didn't call you because I came back really late. ¿Cuál es mi situación? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? I, I came back really late. I ¿Y came el back resultado? really late. Y el resultado es I didn't call you. Acá pongo mi if. ¿En qué tiempo está? ¿En presente o en pasado? Presente. ¿En presente? I came back. Ah, no, come back. Ajá, come Pasado. back. Pasado. Si está en pasado, ¿en qué lo pongo? Pasado perfecto. If I, if I hadn't, muy bien, porque está en afirmativo. If I hadn't come back My early. really late. If I hadn't come back really late, ese didn't call you, presente pasado. Pasado. ¿Cómo diría mi would? Would have. Would called- have. I Would have called you. ¿Te diste cuenta? Esta es la respuesta, pero ahora, si yo no le quiero poner el really late, le puedo poner early. ¿Y qué tengo que hacer? Le tengo que poner aquí en afirmativo, ¿sí o no? Ujú. Porque lo que estoy haciendo es como decir, tú viniste tardísimo. Mira, tú viniste tarde. Es lo mismo que decir, tú no viniste temprano. ¿Sí o no? Estamos parafraseando. Más que todo aquí es por la aplicación de gramática, ¿no? Pero en la vida real tú lo dejas así. Que entonces, well, if I hadn't come back very late, I wouldn't have called you, or I would call you. Y así lo dejas. No te complicas mucho. Did you understand? Ok, ahora vamos a... Nosotros tenemos aquí suficiente de gramática. Nos ha tomado mucho tiempo el inglés, right? Igual te voy a mandar ahorita esta diapositiva. Aquí te he puesto el wish y el only también. Le puse ojalá. Pero aquí quiero que te concentres un poquito más. Both with, wish, and only can be used with the past. To talk about present events, I wish. If only I wish. With the past perfect, you say, I wish. If only she hadn't, etc., etc. ¿Cierto? Gaby, quiero que me digas qué notas aquí. Cuando yo digo el I wish I was taller, I wish were that simple, I wish I had a better job, if only I had a better job, if only I was taller, if only I were, I wish were that simple, etc. Mi pregunta es, ¿qué cosa tienen todas estas oraciones en común? Están en pasado. Ok, sí, están en el pasado. Pero con respecto al sujeto. Ah, yo. Primera persona. Exactamente, la mayoría son I wish, I wish, I wish. Pero ¿qué pasa con el if only? ¿El if only siempre va con el I o puede ir con otro? Con otro. También, puede ir con otro. Yo puedo decir, por ejemplo, she wishes I had a better job. ¿Podré No, decir eso? Sí se puede. no se puede. Sí se puede, sí se puede. O sea Ajá. que los dos se pueden usar con todas las Los dos se pueden, por ejemplo, yo digo, mira, yo deseo, I wish I had money. ¿Qué dice ahí? Vamos a cambiar los ejemplos. I wish I had health. Ojalá tuviese salud, dice allí, ¿cierto? Sí. Listo. Puedo decir, no sé, mi hermana, my sister, wishes I had health.
mi hermana desearía que o desea que yo tuviese salud. ¿Te das cuenta? Y con el if only, ¿cómo sería? If only I had health, or ahora sí puedo decir if only I had health. Aquí con el if only podré poner she wishes. Ya no se puede, ¿sí o no? El if only solamente funcionaría con el sujeto que va aquí, Gaby. Pero el I wish sí puede cambiar. ¿Hasta allí se entendió? Pero por ejemplo, my sister wishes she had, no puede ser. También de repente, no, si tú dices, pero cuando yo digo she, estoy diciendo que mi propia hermana desearía que ella tuviese salud, pero Sí, aquí ella desearía que yo. sí, pero también se puede usar como my sister wishes Sí she se had. puede. Por ejemplo, mi hermana me dijo que quisiera tener más dinero. Yo digo, well, Pepita wishes she had more money. Ah, ok. Sí se puede. Pero ¿cómo podría ser eso con el if only? No se puede. ¿Por qué? Porque solamente acá lleva el sujeto. ¿Se entendió? So, Más o menos. if only. El if only If only solamente tiene un solamente sujeto. puede ser con I. Puede ser Porque con she también, pues, pero solamente tiene un sujeto. Uno. ¿O dónde puedo poner el otro? puedes mezclar, ok. Uno nada más. Acá puede ser she, acá puede ser you, pero acá tiene dos. Sí. Ajá. Y yo puedo hablar de que, por ejemplo, desearía que las cosas fuesen distintos para mí, como distintos para otra persona, ¿sí o no? Ok, Sí. pregunta clave, Gaby. Si yo desearía algo para otra persona, ¿qué puedo usar? ¿El I wish o el if only? O ambos, both. Eh, sí, yo deseo algo para otra persona. Ujú. El I wish. ¿Y no puedo usar el if only? No. Porque no, mira, digo, si tan solo, if only you had health, si tan solo tuvieses, ojalá tuvieses salud. ¿Te estoy deseando a ti o no? Sí. Entonces sería if Ajá. only you had help. If only you had health, ojalá tuvieses salud. Yo te estoy deseando a ti o no. Sí. Y si te digo, I wish you had health, yo te estoy deseando salud, ¿sí o no? Sí. Ahora, tú, ¿con cuáles me podrías desear salud a mí? You wish I Con el had help. Tú dirías, I wish you had health. ¿Ok? Ahora con el if only, ¿cómo sería? If only I or you had health. If only you had You help. had health. Eso es todo. ¿Se entendió? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Mira. Ejemplitos. Siempre los ejemplitos claves. Vamos a limpiar aquí. Por ejemplo, ojalá yo tuviese dinero. Ojalá fuese rico, vamos a poner. Ojalá fuese millonario. ¿Cómo digo esto? Digo con el wish. ¿Cómo sería con el wish? I wish. I wish I were rich. ¿Cómo sería con el if only? If only I were rich. Easy peasy. Ahora yo te lo deseo a ti. Ojalá tú fueses millonaria. ¿Cómo sería? I wish you were rich. I wish you were. Were rich. Ahora, ¿cómo sería el otro? If only you were rich. Exactamente. If only you were rich. Desapareció lo otro, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Sí. I wish, if only. Recuerda que el if only solamente tiene un sujeto, pero el wish tiene dos y puede cambiar.
Ahora yo puedo cambiar el I we, quiero decir, ella desea que tú fueses millonaria, mira. Ella desea que tú fueses millonaria. ¿Cómo sería? She wishes you were rich. She wishes you were rich. Pero ¿podrá ser lo mismo con el if only? Ya no puedo, porque solamente funciona conmigo, ¿sí o no? Sí. Eso era lo que quería explicar. Did you understand? Ya. Sí. Yes. Carlos, ¿cuál es más usado? El wish. I wish, I wish, I wish. Ese es el que más se usa. Y el if only también, pero por ejemplo, yo nunca he usado un si tan solo. ¿Has usado tú alguna vez en español un si tan solo tuviese dinero? O dices, uy, ojalá tuviese dinero. ¿Cuál usas más? Hola. Ojalá, igualito, wish. Pero ya te enseñé el if only. ¿Ok? Sí. Yes, good job. Now, focus on this part. Concentrémonos. Aquí es donde quería llegar, Gaby. When we are not happy about a situation, annoyance, and we wish it changes in the future, utilizamos el could y el would. ¿Qué? Look at the letter C. You use could and would plus infinitive. We're not happy about a situation. Regret, annoyance, and we wish it changes in the future. Okay? Did you understand? Sure? No. Nope. No sé. Trucazo. Para que... Truco, siempre con los truquitos. Mira. Truco, Gaby, truco. Por ejemplo, quiero que me digas, oye, ojalá seas millonario. Ya lo sabes. ¿Cómo sería? I wish you were rich. Listo. Siguiente. Ojalá yo sea millonario. Yo mismo me lo deseo. I wish I were rich. Perfecto. Dos consultas. Question number one. The first one is for me or for another person? For other person. For another person. And the second one is for? Me. For me. Now focus on this part. We're not happy about a situation, okay? About a situation. It could be for me or for another person, but especially for me, okay? Focus on this. So instead of saying, I wish you were rich, I wish I were rich, you can say, I wish I could be rich. What did I do? ¿Qué agregué? Agregué el could o el would. No hay agregas cualquiera de los dos. Pero, Gaby, ¿qué hice? El verbo, ¿en qué lo puse? En su forma más. Exactamente. ¿Quedó claro? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. ¿Cómo sería aquí? I wish you could be rich. you would be rich. Simple like that. Okay. Solamente que para ponerlo en su forma base le pongo el could o el would. Siempre y cuando sea una situación de arrepentimiento o de cualquier cosa, igualito da. Carlos, ¿cuál se usa más, la verdad? No me quiero aprender los dos. Ah, ya, el que se usa todos los días cuando se habla es el segundo. I wish I could be rich. I wish I were rich. Yes. Did you understand? Sí. Ahora, aplicando esto mismo, mira, para poner su verbo en forma base, ¿qué le agregue Gabriel? El could, ¿cierto? Sí. Mi pregunta es, ¿yo podría hacer esto? Mira.
Dice, I don't understand. ¿Podría hacer lo siguiente? If I could understand English, I could speak English. ¿Podré? If I could understand. Condicional. ¿Podré usar aquí? Sí. No, porque yo nunca te he enseñado que aquí nunca puede ir el could así. Ah, pues el condicional. Ujú. No se puede. Yo nunca te he enseñado. Siguiente ejemplo. I can understand. I can understand. So, I can communicate. No puedo entender, por lo tanto, no me puedo comunicar. ¿Cómo harías esto en condicionales? If, If I, a ver, if I understood, no, if I understood, I could would, I could communicate. Si entendiese, me podríase comunicar, ¿cierto? okay. También podría ser if I could understand. I could communicate. What do you think? Porque el pasado de can es could. Sí. ¿Estará correcto o no? No, No, porque nunca te enseñé. ¿Qué tendrías que hacer? If I were able to understand. Tendrías que usar el be able. El be able es ser capaz de. If you were able to understand. ¿Quién habla así? La policía. La policía, Gaby, ellos utilizan el if you're able to drive under alcohol or under drugs, whatever. You see? The cop, los policías. Did you understand? eh, sí, Cuando, pero me parece complicado. ok, truco, Gaby. En el if, nunca vamos a poder poner un could, ¿sí o no? No, ¿Por qué? Porque el could se ponía en el resultado. Entonces, para no cometer este error, cada vez que yo vea un can, tengo que usar el be able. Siempre. Porque si no, estaría poniendo un could, lo cual hace que mi oración esté completamente errónea. Did you understand? ya. Ajá. So now let's practice. We're going to start. We didn't finish the presentation. Lo otro que te había dicho para ver si... Ajá, ahorita, aquí te estoy dejando todo esto. Mira. Wish con ejemplitos. Y se acabó. Ahora sí vamos a revisar lo que hemos visto. Acá está. Ok, a ver, te toca. The cat chased the mouse. What is your answer? Passive es Passive. the mouse was chased by the cat. Ok, conditional. Cualquier condicional, afirmativa o negativa, cualquiera. If the mouse, yo como que puse negativo, cuando estaba Ah, ok. positivo, puse negativo. A ver, if the mouse hadn't been chased, A ver, analicemos. It would be the mouse was chased by the by the cat. Uf, perfecto, Gaby, the mouse. Condicional, a ver, vamos a hacer una condicional negativa. If the mouse, ahora, ¿cuál es tu verbo acá, Gaby? Dime tu verbo, ¿es el was o el chase? ¿Cuál es tu verbo? there was El was es tu verbo. ¿En qué está? ¿En presente o en pasado? pasado, Pasado. Si está en pasado, lo pongo en pasado perfecto, afirmativo o negativo. negativo. Ajá. Hadn't been chased. ¿Pusiste esto? Sí, Perfect. Está perfecto. Siguiente. Next one. Good job. A ver.
She sings beautifully. Ese no entendí. A ver, ella canta hermosamente. ¿Cómo sería en pasivo? No sé qué hacer. Ok. Pero ¿qué canta hermosamente? Obviamente. She sings beautifully. Sujeto. Por ejemplo, Gaby, si yo te digo, mira, escúchame. Me voy al parque. Mira, me voy al parque. ¿Quién va al parque? Tú. Bueno, yo. Un Ajá. sujeto tácito. ¿Ok? ¿Ok? Siguiente. Nos vamos aquí. She sings beautifully. ¿Pero qué canta ella? Una canción. Ujú. Le ponemos it. ¿Ok? It. Por ejemplo, puede ser it is sung by Ujú. her. Es cantado por ella. It is sung by her beautifully. Beautifully. It is sung by her. I'm sorry. Remember, it's sing, sang. It is sung by her beautifully. The passive, the conditional, Gabby. Pero en la respuesta que me mandaste estaba otra cosa. Ajá, puede ser, a ver, let me take a beautiful singing, a beautiful singing, something like that, Is done by her. is done by her. Ujú. You see? Sí. A beautiful singing is done by her. Dice, un canto hermoso es hecho por ella. ¿Te das cuenta? Porque ella canta hermoso, entonces quiere decir que un canto hermoso fue hecho por ella. ¿Cómo sería el siguiente? A ver, mira, look at this. Condicional. He plays, un momento para que lo hagas igualito, a beautiful singing. He plays quickly. ¿Cómo sería he plays quickly? Él juega rápido. ¿Qué es lo que él hace? Si él juega rápido, él hace ¿una qué? Weekly. ¿Una qué rápida? ¿Una qué? Si él juega rápido, ¿él qué hace? Una jugada rápida, ¿sí o no? Da la casualidad que existe el sustantivo play. Play sería a quick play. Una jugada rápida is done by him. En este caso, singing es el sustantivo de sing. ¿Ok? No, okay. Yeah. Da la casualidad que play sí tiene. Yeah. Play. A ver, what about this one? He performs and the movie. Or he performs and I don't know, happily. Él actúa feliz, con felicidad, muy feliz. ¿Cómo sería aquí? A happy. ¿Cuál sería el sustantivo de performs? Si el performensea felizmente, ¿cómo sería? Un feliz Performance. performance is done by him. Ahora sí quedó más claro. Más o menos. Más o menos, ok, lo que tenemos que hacer es buscar el sustantivo. De performs, performance. De sing, es singing. De play, es a play. De, I don't know. De action, performance. You see? Okay. De create, creation. De create, creation. Look at this. Okay, what is the past form of this one? Sorry, the conditional. Beautiful singing is done by her. If a beautiful singing is done, is in the present or in the past?
eh, present, Present. The conditional would be in the. past, So it's done. What is the answer? was, But affirmative, the answer would be. ay, Si está en afirmativo, ¿en qué se pone? negativo. Negativo, que sería Pero wasn't, es ¿cierto? weren't o were. Exactamente, weren't. Weren't done by her. Weren't done. Weren't done. Siguiente, they will finish the project on time, pasivo. The project will be finished on time by them. Amazing. Conditional. Ese no supe. Okay. No problem. The project will be finished on time. El proyecto será terminado a tiempo. Digo, see if the project. Ahora, Carlos, hasta aquí nomás llego, porque mira, tú me decías, si está en presente, pasado. Pasado perfecto. Ahora, dice, el proyecto será terminado. ¿Esto en qué tiempo está? Futuro. En futuro. ¿Ok? ¿Yo te enseñé con futuro? No. Ya. Si está en futuro, ¿tú qué crees que sea? ¿Presente o pasado? ¿Cuál le pondrías tú? Presente. Exactamente. No puedes poner pasado porque todavía ni ocurre. Cuando trabajes con el futuro y quieras crear una situación hipotética del futuro, la verdad que Gaby, cuando tú vas a decir algo hipotético del futuro, sigue siendo futuro. Por ejemplo, yo te digo, iré a España en 5 años. Si yo fuese a España en 5 años, o si yo fuese a España en 5 años, o si yo hubiese ido a España en 5 años, ¿cuál crees que le quede? Yo fuese. Yo fuese. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando se hace el futuro, casi nunca se crean situaciones hipotéticas del futuro. Las situaciones hipotéticas solamente las creamos del presente y del pasado. ¿Ok? Porque tú te Ok. puedes arrepentir de tu futuro. No. Bueno, ahora me dice, sí, mi estudiante, sí, porque no hemos cuidado el agua, no hemos cuidado el mundo, ya. Sí se puede arrepentir del futuro, pero tú realmente no te puedes, oye, no sé si en 5 años me habré cometido un error, me voy a arrepentir de una vez para equivocarme después. No, sí o no. No puedes crear situaciones hipotéticas del futuro. Por ese sentido, si quieres crear una, tendrás que crearlo en presente. Si el proyecto sería wherein no fuese completado. Pero es muy poco común que lo hagas, porque no existe en la gramática, incluso ni se enseña, porque no existe. ¿Ok? ¿Otro que te pareció complicado? Por ejemplo, esta acabas de aprender que del futuro no te puedes arrepentir de tu futuro porque todavía no lo has vivido. They are planning a vacation to Europe. Europe. Ese sí creo, ese sí. They are planning, a ver. They are planning the vacation So Europe. to Europe. Pasivo, ¿cuál sería? A vacation to Europe is being planned. Play, it's been, ajá. A vacation to Europe is being planned. Yes, muy bien. ¿Cómo sería? Yeah, it doesn't. If a vacation to Europe. Fíjate, ¿en qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Presente. Presente, ¿cómo sería? Weren't being planned. Todo igual. Exactamente. ¿Y cómo sería este if con un inglés? A ver, para terminar, ¿cómo lo podrías? A ver, trata de hacerlo. Al ¿Cuál? revés, el if con un inglés. Oh. ¿Qué te dije que hagas? Primero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo primero. Borrar el if. Borro el if. ¿Qué pongo?
Unless. ¿Y luego qué hago? Copiamos. Lo cambio él. el Le cambio orden. el tiempo. If unless a vacation to Europe were being planned, podría ser. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo? Unless we. A ver, vamos a hacer otro ejemplito. Dice así. If a vacation to Europe weren't being planned, ¿cierto? Eso es lo que habíamos hecho, Ujú. ¿cierto? Sí, Ya. Yo te dije, primero borro el if, sí. que le pongo unless. Ahora, si la oración está afirmativa, la pongo en Negativa. negativa. Ajá. Y si está en negativa, la pongo en Positiva. unless a vacation to Europe were being planned. Sencillo. Did you understand? Okay. Yes, Sí. okay. Yes, Gaby, tienes ahora que practicar nada más. ¿Te das cuenta que no hemos aumentado nada más? Hemos practicado, pero hemos agregado el inglés, el provided that, what else? El provided, el as soon as. So it's important that you practice. Okay? Igual te estoy enviando tu grabación, pero quiero compartirte la. And are you sure you want to start recording?